Buenas noches. El objetivo de este video es realizar la captura de evidencia de la ejecución de la actividad 5, análisis de casos de estudios del curso de Seguridad Informática 2 de la Universidad Manuela Beltrán. Mi nombre es Eduardo Fabián Hernández Nieves. Dentro de esta actividad se propone escuchar un caso de estudio que es un call center que está realizando su operación y se queda sin energía eléctrica, lo que obliga a parar su producción y que los usuarios, los agentes del call center se tengan que movilizar hacia otro punto para poder continuar con todas las actividades que se requieren, con todas las actividades del call center. Entonces, a partir de escuchar este caso de estudio, se realiza la primera pregunta que dice: la empresa de call center te contrata para implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio basado en ISO 22301. ¿Qué fases necesitarías para llevar a cabo este proyecto? Entonces, en la resolución de este punto se establecen cuáles son las fases de implementación del sistema de gestión de continuidad de negocio. Esas fases son tres fases que son, la primera son los requisitos. En este se establecen cuáles son los requisitos reales del negocio. Estos requisitos reales se establecen indagando cuáles son los procesos, servicios, productos y actividades necesarias para que el negocio no se interrumpa, para que tenga continuidad. A partir de establecer cuáles son estos requisitos reales del negocio, se hace un análisis del impacto del negocio y para establecer cuál es la criticidad de los procesos y qué prioridad debieran tener esos procesos dentro de la compañía, ya que todos los procesos no pueden tener la misma criticidad y la misma prioridad. Se debe establecer un orden. También hay que tener en cuenta pues que dentro de las compañías todos son procesos. Entonces estos procesos tienen una clasificación de críticos, vitales, sensibles y no críticos. Dentro de los críticos se establecen que son los que generan pérdidas económicas que la empresa no puede soportar y que este proceso no tiene ningún otro proceso de soporte. O sea, ese proceso es único y si no funciona ese proceso, no hay nada que lo pueda ejecutar. O sea, no hay nada que pueda ejecutar las tareas que ejecuta ese proceso. Están los procesos vitales que generan pérdidas económicas a la empresa, pero pues que esa puede asumir una parte. Y cuentan con procesos alternativos que pueden ejecutar las tareas que ejecuta el proceso, pero por un tiempo corto, por un periodo corto de tiempo. Y sangres sensibles que también generan pérdidas económicas a la empresa, que ésta puede asumir en una parte y que tiene procesos que pueden ejecutar sus tareas, pero eso ya las pueden ejecutar por un tiempo más considerable. Y por último están los no críticos, que son pérdidas que la empresa puede asumir en su totalidad y cuentan con procesos alternativos que pueden soportar lo que hace ese proceso por un bajo costo. Entonces esa es la primera fase, que es la fase de los requisitos. La segunda fase es la fase de planeación, que a partir del análisis del impacto del negocio se generan estrategias para que el negocio siga funcionando cada vez que él tenga una interrupción, ¿sí? Entonces esos escenarios de interrupción se conocen como escenarios de desastre, que son los escenarios que interrumpen el negocio. En el caso del call center que escuchamos en el audio, el escenario de desastre es el corte de energía eléctrica. Y a partir de esos escenarios se establecen contingencias para esos escenarios. Entonces esa contingencia es el qué y el cómo se debe hacer para que el negocio no se interrumpa y pueda continuar con su proceso de negocio normal, o que se restaure su negocio lo más rápido posible. Y la tercera fase
es el tema del mantenimiento, es que significa que cuando yo ya tenga mi plan, yo pueda hacer revisiones y pueda hacer pruebas a ese plan para verificar que, pues, que está funcionando, que las partes que participan en el plan lo tengan entendido, sepan cómo actuar, pues, que haya responsables de esos planes y que pueda hacer pruebas simuladas para verificar, pues, que este plan se ejecutaría de forma exitosa en caso tal de que el escenario de desastre se materialice. Continuando con la actividad, entonces el siguiente punto nos indica que cuáles son los escenarios de desastre para el call center. Entonces, el punto dice, identifica qué escenarios de desastre se podrían producir en el call center. Realiza por cada escenario de desastre las acciones de contingencia que se pueden tomar en la organización. Entonces, los escenarios de desastre del call center, identifiqué dos escenarios de desastre que podrían llegar a afectar fuertemente el call center. El primero son los desastres naturales, terremotos, incendios, inundaciones, tormentas eléctricas. Entonces, ¿qué acciones de contingencia se pueden hacer para eso? Instalar las alarmas que indiquen el desastre, o sea, la alarma del terremoto, campanas para el caso de incendios, ¿sí? Todo lo que se necesite para identificar esa contingencia. Todo lo que son los sistemas de señalización en las salidas de emergencia, cuáles son las rutas de evacuación. Para el tema del fuego, agregar sistemas antifuego, extintores en todas las partes que sean necesarias, realizar planes de capacitación, y hacer todas las pruebas y planes de evacuación que se necesiten con todos los agentes y operarios del call center y establecer los puntos de encuentro en caso de evacuación. Entonces, la contingencia en caso de desastre natural, pues es indicar que se está ejecutando o sea, que está pasando el desastre natural, hacer sonar las alarmas y hacer que todos los operarios y agentes salgan del lugar donde está el call center y lleguen a ese punto de encuentro. El plan de recuperación para el caso de los desastres naturales sería pues que en caso de que exista otra sede del call center sería redireccionar las llamadas a esa otra sede o a las otras sedes, ¿sí? Y también hacer planes donde se informe al cliente que se están presentando demoras en el servicio, porque el objetivo del call center es prestar el servicio a un cliente, entonces informarle, tenemos problemas de fuerza mayor, estamos presentando demoras. Y también otro plan de recuperación es contar con agentes en teletrabajo, agentes del call center en teletrabajo, para que puedan soportar esas llamadas que no se pueden soportar directamente en el sitio del call center por el tema del desastre natural. ¿Y cómo realizar ese mantenimiento? Pues realizar pruebas de evacuación con todos los agentes y operarios, verificar que los sistemas de antifuego, alarmas, etcétera, se encuentren funcionando de forma correcta y siempre verificar que no hay nada que interrumpa las salidas de emergencia, o sea, no hay plantas o una mata o un cuadro, ¿no? Pues, que en caso de emergencia se puede hacer la evacuación de forma fluida. El siguiente escenario de desastre que identifico es la pérdida de conexión. ¿Sí? Entonces los escenarios son la pérdida de conexión de llamadas telefónicas o a internet, una falla en el servicio de un proveedor o una falla eléctrica, ¿sí? Que causaría que, como en el escenario del caso que estamos estudiando, que fue lo que se presentó, una falla eléctrica. Entonces, ¿qué acciones de contingencia se pueden tener? Entonces, por ejemplo, tener varias líneas telefónicas o varios proveedores de líneas telefónicas o de internet para utilizar como respaldo. Es decir, si uno pierdo conexión con uno, tengo el otro de respaldo y puedo pasar todas las llamadas a través de eso. También contar con sistemas de respaldo de plantas eléctricas, pues que me permitan tener los computadores del agente y los teléfonos del agente conectados para que puedan seguir prestando el servicio del call center.
Y en lo posible tener uno, dos o varias sedes del call center, o sea, que no estén, es decir, que no estén centralizadas en un solo lugar, sino que puedan estar así en varios lugares. Eso sería opcional porque pues, debido al tema de costo administrativo y costo de operación que representa tener varias sedes. Eh, en el plan de recuperación que se realice por la pérdida de conexión, pues realizar la comunicación con el proveedor y pedir soporte para que el servicio esté en normal funcionamiento. Eso en el caso que exista una pérdida de conexión o una pérdida de las líneas telefónicas. Verificar que el error no sea mantenimientos mal realizados a la red de comunicación o a la red eléctrica, es decir, que hicieron algo en un RAT y hicieron que toda la comunicación del call center se perdiera, o estaban haciendo algún mantenimiento en el edificio e interrumpieron y dañaron la línea eléctrica. Entonces, hacer esas verificaciones en el plan de recuperación. Y por último, pues verificar que esa falla que se está presentando no sea porque fue un ataque de un intruso, porque fue un ataque dirigido hacia alguna aplicación, hacia algún usuario en específico, o que no proceda de un ataque interno de alguno de los agentes o alguno de los operarios del call center, o que no se presente debido a una falla humana, ¿sí? Que hubo un error humano y se presentó la pérdida de conexión por eso. Para el tema de los mantenimientos, como se menciona en la contingencia, tener varios proveedores de línea telefónica o de internet o internet y apagar uno de los servicios. O sea, tengo dos proveedores, apago uno de los proveedores y verifico ese otro proveedor qué tanto me aguanta, cuál es la carga, qué tanto puedo llevar mi operación con ese otro proveedor. Y para ya el tema de planta eléctrica, pues hacer la verificación de que está funcionando, que cuánto tiempo puedo llevar mi operación con esa planta eléctrica, pues que, por ejemplo, si es a gas, que cómo proveo mis servicios, si es a diésel, cuánta gasolina tengo, cómo puedo suplir todo ese tipo de, de, de escenarios, ¿sí? Con la planta eléctrica. Continuando con la solución, con los ítems de la actividad, entonces el punto 3 dice desarrollar la estructura de un plan de continuidad de negocio. Entonces las estructuras, una estructura que se plantea dentro de la documentación y que las pongo acá es la siguiente. Esta estructura está compuesta de estos 6 ítems. El primero de ellos dice escenario de desastre. Esos escenarios nacen a partir de los escenarios establecidos en la fase de planificación, después del análisis de los requisitos reales del negocio. Entonces esos son todos los escenarios que pueden llegar a presentar la interrupción del negocio. Las acciones de contingencia, que son las acciones o el plan de contingencia que se tiene que realizar para esos escenarios de desastre, que también nacen a partir de la fase de planeación del plan de contingencia. Y las acciones de recuperación, o sea, que se debe hacer una vez se tenga en un nivel aceptable el servicio. O sea, pasó mi escenario de desastre, apliqué mi plan de contingencia y ya está funcionando mi servicio, pero entonces, ¿qué plan debo hacer para que todo vuelva a la normalidad? Entonces, después de la contingencia, ¿qué debo hacer? Tener unos datos de contacto sería el siguiente ítem dentro de esa estructura, donde se tiene una lista de todos los contactos, números de teléfono, etcétera, de todos los responsables o participantes de ese plan de acción, y en especial del responsable de ese plan de contingencia, quien es el encargado de activarlo. Entonces, por ejemplo, en un desastre natural, tener el número de los bomberos, de defensa civil, de lo que se requiera. En un caso de ataque, tener el número del oficial de seguridad que pueda verificar y decir si necesitamos activar ese plan de contingencia, ¿sí? De todos esos contactos que participan ahí. La activación del plan
Entonces, ¿cuál es el paso a paso para activar ese plan que se tiene que hacer? Entonces, por ejemplo, para el caso de un ataque, ¿no? Entonces empezar a redirigir las llamadas de X que tengan X características hacia un servidor espejo, ¿sí? Ese tipo de cosas que se tienen que hacer. O para la planta eléctrica, entonces que se interrumpa, o sea, que una vez se identifique que no hay luz eléctrica, se active de forma automática la planta eléctrica y que empiece a distribuir energías hacia hacia los equipos de los agentes y hacia sus teléfonos. Y por último, el mantenimiento y las pruebas del plan que se encuentran dentro de las fases del plan, que es pues, estar verificando que el plan cumple con los objetivos del negocio, o sea, que se puede hacer la continuidad del negocio, que si yo realizo pruebas, tenga esas evidencias de esas pruebas, cómo fue la ejecución, que se hayan ejecutado de forma exitosa. Continuando, el último punto que se solicitaba era identificar las arquitecturas de disponibilidad que podrían aplicar en la empresa del call center. ¿Sí? Dentro de las arquitecturas de disponibilidad tenemos 4 arquitecturas de disponibilidad y según mi criterio las 4 arquitecturas de disponibilidad aplicarían para una empresa de call center. La primera son las infraestructuras de centros de procesamiento de datos, entonces pues dependiendo de la carga con la que cuenta el call center, de la cantidad de llamadas, se pueden llegar a necesitar muchos servidores, una infraestructura muy sólida con un proveedor de internet que permita una alta disponibilidad. Entonces, es bueno tener todos esos servidores y toda esa arquitectura, esa infraestructura que se necesita para el funcionamiento del concepto en un lugar especialmente diseñado para contener estos equipos. Entonces, que tienen controlada la temperatura, que tienen controlado la energía eléctrica para que no se presenten interrupciones de energía, para que el proveedor de internet tenga respaldos y siempre se tenga disponibilidad de estos centros de esta estructura, de la arquitectura del call center, para que permita esa comunicación y esa continuidad de negocio. El tema del almacenamiento es indispensable, ya pues que sí, en unas bases de datos o en unos centros de persistencia se almacena todo lo que son los logs que solicitó el cliente, hasta que llamó, los tickets, todo lo que es referente a la operación del call center se tiene que almacenar. Entonces, esta arquitectura es muy necesaria. E igual lo de red y seguridad, se necesitan redes para que entre las llamadas, se necesitan redes para comunicarse con las aplicaciones, con los servidores que alojan las aplicaciones, para consultar las bases de datos de los clientes, etcétera. Y pues en toda esa comunicación pues se necesita el tema de seguridad para poder tener ese control de consultas y de aplicaciones internas. Y el tema de servidores y aplicaciones, pues son los servidores los que reciben las llamadas, los que dan el audio respuesta inicial, los que van controlando las respuestas que va digitando el usuario, los que recepcionan la llamada hacia uno u otro agente del call center. Entonces, esos servidores y esas aplicaciones que tienen los servidores, pues son los encargados de manejar la operación, entregarle a la gente la llamada. Entonces, pues también es sumamente indispensable. Entonces las 4 arquitecturas serían necesarias, muy necesarias para el funcionamiento del call center. Y con eso finalizamos la presentación. Muchas gracias por la atención prestada.